Vamos a empezar ya. ¿Cuáles son sus preguntas y dudas que tienen? ¿De la 34? A ver, ahorita. Ya pues chicos, hablan, no dicen nada. De verdad, quitan las ganas de hacer algo. Solamente es hasta la 34. Según lo que yo me acuerdo, hemos avanzado más. Pero alguien, por favor, más que colabore, que corrobore con Laura o conmigo. Porque hemos hablado hasta de vaso. Yo me acuerdo que hemos hablado vaso. Tal vez no hemos hablado de estómago, pero sí vaso me acuerdo. Hola. Sí, Doc, buenas noches. Yo igual tengo anotado en mi cuaderno y no explico todo. ¿Hasta dónde tienes vos, Carolina? Igual hasta la 34, que sería... Bueno, 33 hasta los artefactos. Ya, entonces terminaremos de explicar eso y al final les aclaro sus dudas, ¿ya? De una vez para no perder tiempo. Ya, entonces supuestamente debemos desde acá, lo que hay que aclarar un poquito es sobre lo que es la ecografía de la vesícula biliar y de las vías biliares, ¿ya? La visualización en realidad de los conductos o de las vías biliares, tanto los conductos intrahepáticos, extrahepáticos, el biliar común, son difíciles de observar
o directamente no se observan. Entonces, por eso, más que todo, no se hace un estudio específico, no sé, que se utilice la ecografía Doppler para poder observar más claramente estos conductos biliares que están presentes en el hígado, ¿no? Entonces, lo que sí nosotros podemos llegar a ver en la vesícula biliar, podemos reconocer una pared, pero en literatura indica que no es visible directamente, porque esa pared que estamos viendo nosotros es un reflejo del contenido con el hígado. Entonces es como una interfase que estamos viendo, así como la interfase del diafragma. No se ve directamente el diafragma, pero sí vemos esa interfase, ese cambio de sustancias que hay entre las dos, ¿ya? Se ve como una línea delgada, ecogénica, y el contenido por lo general también es anecoico, que no tiene color, que es color negro porque es líquido, y se puede encontrar también ocasionalmente la presencia de sedimento o barro biliar. Dentro de la evaluación de las patologías, nosotros siempre vamos a evaluar, la mayoría de las veces, solamente el contenido y la pared de la vesícula. Aquí, por ejemplo, fíjense, todo esto de aquí abajo es la pared de la vesícula biliar, ¿ya? Y el barro biliar llegaría a ser este contenido que está aquí al medio, que es más ecogénico y que se puede encontrar en suspensión, como si estuviera flotando ahí arriba en la superficie, se puede decir, ¿ya? En cambio, la colicistitis es una alteración que se da en la pared de la vesícula biliar. Aquí sí estamos viendo la pared propiamente dicha, porque esta pared va a aumentar de grosor, va a aumentar su tamaño. Y fíjense cómo aquí la pared es mucho más blanca, es más ecogénica, y el grosor de la pared aquí también está alterado, porque no es una pared que sea delgada y fina o regular. Aquí los bordes están irregulares y eso nos marca a nosotros que estamos viendo un problema de la pared vesical. En este caso llegaría a ser una colecistitis, ¿ya? Aquí también vemos una pared que es engrosada, que se puede considerar hasta cierto grado como una colicistitis, ¿ya? Pero a veces, en ocasiones, esto vemos en perros que son muy adultos, que han tenido hábitos alimenticios muy variados, ¿no? Que comían de todo y por eso que tienen la pared más engrosada. También podemos reconocer un cálculo biliar. Obviamente los cálculos que podemos encontrar en la vesícula biliar pueden ser más pequeños. Aquí todo este negro llegaría a ser la vesícula biliar. Y fíjense que el cálculo está aquí, al final, donde está el puntero láser. ¿Pueden ver todo lo que yo les estoy explicando con el puntero? Sí, Doc. Ya, gracias. Entonces, este chiquitito que ven acá es el cálculo. ¿Cómo me doy cuenta que es un cálculo? Se fijan aquí atrás, aparece una sombra negra. Esta sombra acústica posterior se da cuando pasa el sonido a través de una estructura que es muy sólida. Entonces el sonido se queda ahí, no pasa el sonido y se queda abajo color negro, ¿ya? Por eso podemos reconocer todo eso. En los felinos podemos encontrar vesículas dobles, que es normal, no es algo patológico. Incluso fíjense aquí en la imagen de la izquierda arriba, parece que tuviera la vesícula una forma de corazón, pero en realidad son vesículas que están bilobuladas, o sea que tienen dos lóbulos, o que son dos vesículas directamente y por el cuello se están uniendo. Aquí también tenemos dos vesículas en el hígado, aquí también tenemos dos vesículas, y en realidad en las cuatro imágenes las dos vesículas están presentes, aunque de diferente tamaño, diferente forma o posición, pero se las puede reconocer. Cuando reconocemos o vemos ecográficamente el vaso, ya les he mostrado a ustedes en ecografía, han reconocido. No es difícil, es fácil de ver, ¿ya? Entonces, el vaso, nosotros lo que vamos a hacer es observar los cambios de tamaño, el contorno, la posición de estructura. Si se dan cuenta, es como si estuviéramos hablando igual de fortacones. Tamaño, contorno, posición, forma, estructura, todo entra, lo mismo,
¿ya? Las indicaciones están en caso de masa abdominal, en caso de sospecha de esplenomegalia, hemoperitoneo, anemia, trauma abdominal, control oncológico. La diferencia entre rayos X y una ecografía es que en los rayos X solamente podemos ver el tamaño, la posición y el contorno, pero no podemos valorar la estructura, cosa que sí podemos revisar ecográficamente y la podemos valorar. ¿Por qué es tan importante ver la ecoestructura o la estructura del órgano? Porque no necesariamente un vaso que está agrandado significa que tenga alguna patología. Hay vasos que normalmente están agrandados, el animal no está cursando ninguna enfermedad, pero ese vaso grande nos está indicando que de cachorro o de muy pequeño ha tenido una enfermedad del vaso, que eso ha afectado en el tamaño. Pero mientras el vaso, aunque haya aumentado de tamaño, conserve la forma y los contornos regulares y la estructura también intacta, no pasa absolutamente nada, no se considera patológico, ¿ya? Eso no se olvide. No necesariamente un vaso agrandado significa una patología. Entonces, vamos a reconocer el parénquima esplénico, que tiene una ecogenicidad uniforme, que es mayor obviamente que del hígado y de la corteza adrenal. ¿Eso qué quiere decir? Que brilla más. Es más blanco el vaso que el hígado y que el riñón. La ecoestructura que tiene es granular fina. Y los parámetros de la ecogenicidad, como he dicho hace rato, el vaso es el que brilla más. Luego viene el hígado y la corteza renal. Es así como podemos reconocer la coloración normal. Obviamente, que si un hígado brilla más que el vaso, quiere decir que el hígado está afectado, no el vaso, ¿no? El órgano que cambia el color es el que se ve más afectado. Aquí vemos los parámetros de ecogenicidad. Fíjense que aquí el vaso, que está a la derecha, está bastante brilloso, está bastante ecogénico. En cambio el hígado que está aquí a la izquierda es un hígado que se ve más de un color gris o menos oscuro que el vaso, ¿verdad? Aquí estamos viendo el hígado, la estructura del hígado, y la estamos comparando con el riñón derecho. Fíjense que aquí el riñón derecho, la estructura que estoy marcando ahorita, la parte del contorno de la zona de la corteza del riñón, es casi la misma que la estructura del hígado. No se olvide que cuando vemos hígado siempre vamos a reconocer el diafragma, ¿ya? Entonces el vaso brilla más en relación al hígado y al riñón. Dentro de la estructura esplénica, nosotros ecográficamente podemos reconocer la cápsula, el parénquima y la vasculatura del vaso. ¿Se acuerdan que en la práctica les decía el vaso tiene forma superficial, o sea, está en una posición que es más superficial, y en un corte longitudinal tiene forma de lengua, es más alargado, ¿no ven? Entonces fíjense que aquí lo que yo voy a reconocer es esta línea brillante blanca que se denomina cápsula. Esta cápsula va a envolver al vaso y siempre se va a ver así hiperecogénica, pero como una línea delgada y fina, ¿ya? En cambio, aquí el parénquima, como pueden ver ustedes, es un granulado que es fino, pero es homogéneo, está distribuido sobre toda la superficie del vaso. Y de esa forma es que nosotros vemos. Ahora, ¿se acuerdan que también en la práctica cuando veíamos el vaso yo les mostraba esto que es la vasculatura? Les decía que aquí sobre la cápsula tienen que empezar a ver una línea negra que se va a formar en el borde. Ese es el hilio, es la entrada de la vasculatura del vaso. Entonces lo que estamos viendo aquí es la vena esplénica, ¿ya? Esas tres cosas les he mostrado en la ecografía, han buscado ustedes y las han reconocido. Y es gracias a esto que nosotros hacemos la descripción del vaso. En cuanto a la ubicación, la cabeza del vaso se va a encontrar sobre la curvatura mayor del estómago. La cabeza generalmente no se mueve, se mantiene en un lugar quieto.
está bien fijado a la altura de la curvatura mayor del estómago. En cambio, el cuerpo y la cola pueden ser móviles, pueden dirigirse hacia craneal o pueden dirigirse hacia caudal. Hay algunos vasos que están chocando con el hígado, como les he mostrado en una figura anterior, o están delante del estómago. Y hay otros vasos, la mayoría de ellos, que crece de adelante hacia atrás. Empiezan en el estómago, avanzan hasta el hígado y la cola va hasta la vejiga urinaria llega. Pero ya les he dicho que el tamaño muy aumentado del vaso no siempre significa una patología. Entonces, en un corte longitudinal, como les decía hace rato, vamos a ver que tiene forma de lengua, vamos a reconocer la estructura del vaso, la estructura esplénica, la cápsula y el hilio del vaso, ¿no? Entonces, en un corte longitudinal siempre lo vamos a ver así, de esta forma: superficial, lineal y delgado. Obviamente, en un corte transversal es como si estuviéramos cortando nuestra lengua. En un corte transversal vamos a ver una figura que va a ser superficial, pero va a ser ovalada, como esta que ven aquí al centro, ¿lo ve? Donde está el puntero. Ese es el vaso, obviamente en un corte transversal. ¿Hay alguna pregunta de alguien? Porque no estoy viendo mi pantalla. Ya. El cuerpo y la cola, como les decía, van a ser una estructura móvil. Esa estructura ya va a dejar de ser superficial y lineal y puede irse más hacia ventral, por lo que se mueve. Entonces, si yo sigo al vaso, fíjense que veo que aquí está haciendo una pequeña curvatura y sigue avanzando. Y si me fijo un poquito más finito, veo aquí y me parece que apareciera la vejiga urinaria. Y a este lado están los intestinos, ¿lo ven? Entonces, en la valoración ecográfica voy a ver las variaciones que hay en el tamaño, las variaciones que hay en el contorno y las variaciones que hay en la ecogenicidad, al igual que su estructura, ¿ya? No se olviden, fíjense bien las imágenes que estoy mostrando, porque alguna de ellas siempre puede entrar al examen y yo preguntarles de qué están viendo, ¿ya? No todos los exámenes son igualitos, por si acaso. La esplenomegalia ya les he dicho que es un aumento de tamaño, pero no siempre un aumento significa un estado patológico. ¿Qué condición debe tener una esplenomegalia para que no se considere patológico? Tiene que tener la estructura fina, homogénea y ser regular. Los bordes tienen que ser finos, delgados y la cápsula se tiene que notar, ¿ya? Entonces, fíjense este vaso. Es totalmente grande, fíjense, está en toda la pantalla. Supuestamente con lo que se está midiendo aquí, yo les he dicho que lo que tiene que medir un vaso tiene que ser menos de 3 centímetros. Si mide más de 3 centímetros, ya estamos hablando de un esplenomegalia. Entonces fíjense aquí la medida, aquí está marcada, la distancia es de 7.45 centímetros. Y fíjense los bordes más del vaso. No son bordes regulares, no están conservados, no son finos ni son delgados. Son bordes que son ondulados, o se puede decir irregulares, y como los bordes están alterados, esta esplenomegalia puede ser considerada incluso como un inicio o un crecimiento de una neoplasia en el vaso, ¿no? O es una esplenomegalia o una patología. ¿Se ha entendido eso, no? De cuando se considera y no se considera patológico. Aquí, por ejemplo, voy a cambiar de silla, estoy bien incómodo. Ahora sí. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una neoplasia de vaso, ¿no? Una neoplasia de vaso, ¿cómo se va a diferenciar? Fíjense que la estructura es heterogénea. Se ven partes sólidas, donde estoy marcando ahorita, y se ven partes líquidas, que es estos ovaladitos, que son negro, que debe ser sangre, ¿no?
Fíjense que sin necesidad de tener una medida, me estoy dando cuenta que está aumentado de tamaño y los bordes ya no son regulares, son más como redondeados. Es como si estuviera viendo una pelota, se puede decir, ¿no? Algo más grande y más redondeado. Entonces yo me doy cuenta que es una neoplasia, es un tumor. Pero, ¿cómo yo me doy cuenta que es un tumor del vaso? A ver, ¿quién se pone a pensar y me dice cómo se da cuenta de que es un tumor del vaso? Por la forma irregular, Doc. Puede ser. ¿Por qué? Por la forma irregular puede ser. No se olviden que todos los tumores se pueden ver en algún momento iguales, o sea que puedan tener la misma estructura. No se olviden que un tumor cambia de forma, el órgano, entonces no siempre va a tener, no siempre se va a poder diferenciar por la forma o el tamaño o la estructura, ¿ya? Porque esas pueden ser iguales en los tumores. Tal vez podría ser por la ubicación, digamos, ¿ya? Que aquí debería estar el vaso, pero en lugar del vaso encuentro otra cosa. Aquí debería estar el riñón, pero en lugar del riñón encuentro otra cosa. Podría ser la ubicación. Pero lo que hay que tener cuidado es que a veces una neoplasia crece tanto, crece tan grande, que por gravedad puede cambiar la posición, o porque ocupa un tamaño muy grande en la cavidad abdominal, nos puede hacer pensar que se trata de otra cosa, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué yo hago? Es como si yo quisiera saber quiénes del curso no están pasando clases ahorita. ¿Qué tengo que hacer? Llamar lista, ¿no? Entonces empiezo a llamar lista y ahí sé quién está faltando. En el caso de ver de quién es este tumor, digamos, empiezo a ver, veo la vejiga urinaria, ¿está bien? Ah, no es la vejiga. Veo el riñón izquierdo, ¿está bien? Ah, no es el riñón. Busco el vaso, no lo encuentro y empiezo a sospechar que el tumor es del vaso. Paso estómago, veo estómago, no es estómago. Veo hígado, vesícula biliar, veo que están bien, no son ninguno de los dos. Reviso el riñón derecho, no hay nada. Reviso páncreas, tal vez, intestinos. Entonces, por descarte, ¿no ven? Como nunca podía encontrar el vaso y eso estaba en el lugar, digamos, del vaso, es que he podido determinar que se trata de una neoplasia esplénica, ¿ya? De esa forma nosotros nos damos cuenta de qué lado es el tumor. El hematoma obviamente se puede presentar después de cualquier trauma. El vaso es un órgano que es demasiado... ¿Cuál es la palabra que se utiliza? Es frágil, ¿ya? Pero no me estoy acordando ahorita el término técnico, pero es más frágil, entonces por un golpe bien dado se puede romper, y cuando se rompe y se va a producir una hemorragia como es que estamos viendo aquí, acumulación negra en la estructura del vaso, ¿ya? Entonces es muy importante ver o hacer un seguimiento de dónde está saliendo esta sangre, de qué parte del vaso, ¿ya? Hay un nódulo en el vaso. Obviamente encuentro todo el vaso, es este grande, y el nódulo, fíjense, que se ve como una estructura circunscrita, bien redondita, bien marcada, pero la congenicidad está más aumentada de lo normal. Entonces, este es un vaso, perdón, es un nódulo que está presente en el vaso. Cuando ya vemos una torsión esplénica, fíjense que en lugar de brillar se vuelve negra. ¿Por qué? Porque cuando hay una torsión a nivel de cualquier órgano o estructura, lo que se produce es la falta de vascularización en la zona. Entonces vamos a ver una estructura que se va a tornar de color negro y no se va a poder diferenciar absolutamente nada. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Doc. Ya. Vamos a continuar entonces con el páncreas. Si tienen alguna duda me paran y les explico, ¿ya? El páncreas, los parámetros ecogénicos que podemos reconocer o ver están aquí marcados. Nos dice que tiene una isoecogenicidad del parénquima pancreático con el tejido adiposo peripancreático, que la cápsula no es visible por ultrasonido.
el gas del tracto gastrointestinal puede degradar la imagen, como el estómago, el duodeno y el colon transverso. Y el gas puede estar incrementada por aerofagia durante el examen, y la contracción de la pared abdominal puede dificultar las maniobras de presión con el traductor. Si leemos bien esto con atención, son más cosas que nos impide ver el páncreas que algo que nos favorezca reconocer. Entonces, si se dan cuenta, el páncreas es bien difícil de observar, por no decir que no se ve, ¿ya? Pero por ahí cerquita estamos. Entonces, dentro de la anatomía ecográfica, no se olviden que en la anatomía el páncreas tiene forma de boomerang invertido y presenta dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Y justo al lado de la rama derecha, o al lado derecho también, podemos encontrar que el páncreas se va a relacionar con el duodeno, con la vena porta, con el riñón derecho. En la rama izquierda se va a relacionar con el vaso, con la vena esplénica y el riñón izquierdo. Y esta relación con estos órganos, ¿qué nos va a mostrar? Prácticamente, yo cuando reviso el lado derecho, para ver el páncreas, por ejemplo, lo que hago es revisar el duodeno. Me fijo el intestino, la pared, que no esté alterada o que no esté con bordes irregulares. Si el intestino está bien, quiere decir que el páncreas también puede estar bien, porque cuando el páncreas se pone mal, afecta la estructura del duodeno. Las paredes especialmente los hace onduladas, como si fuera una calamina. Entonces, por ese aspecto, yo ya me doy cuenta que el páncreas está mal. En cambio, en la rama izquierda, por ejemplo, lo que hacemos es buscar el estómago, se busca una parte del vaso y una parte del riñón, y justo en esa zona que está entre esos tres órganos, yo busco el páncreas. A eso lo que se denomina es el área de proyección del páncreas. Entonces, si yo dentro de esa área veo algo anormal, algo que no debería estar ahí, directamente ya pienso que se trata de una pancreatitis. ¿Ya? Entonces, aquí está todo lo que les he explicado, la forma de boomerang, el derecho, el izquierdo, todo eso. Ecográficamente, no se preocupen, denle una revisada a esto de la teoría, pero ecográficamente el páncreas no se ve, ¿ya? Ni en condiciones normales ni en patológicas. Han escuchado que en patología lo que ve es valorar el duodeno y el área de proyección del páncreas, pero el órgano como tal no se ve. Entonces, se puede hacer mediante cortes longitudinales, transversales en su área de proyección, pero de todas formas, esto supuestamente es de una ecografía donde se notan las partes, pero ya les he dicho al principio que no solamente es tener un equipo, no con cualquier equipo podemos ver estas cosas, tendría que ser el equipo que tengamos para poder ver, y el equipo está costando más o menos unos $120,000 que tenga la capacidad para poder ver el páncreas. Pues en un equipo normal no se va a poder observar, ¿ya? Entonces, ahí está el área de proyección donde se revisa todas estas estructuras. Es lo que les decía del lado izquierdo. No sé si en la práctica les he podido mostrar, creo que sí. Se busca el riñón izquierdo, que está a este lado. El páncreas aparece aquí arribita. El vaso. Y el estómago al lado izquierdo. Entonces, el área de proyección es toda esta zona que está aquí, y en ese lugar yo reviso. En algunas imágenes más aparece el colon, pero normalmente lo que se reconoce más es el riñón, el vaso y el estómago. El colon no tanto, porque a veces está alejado o está vacío y no se ve bien. Pero en ese lugar es lo que se busca el páncreas. Esas son las supuestas patologías que hay, pero en realidad lo que estamos viendo solamente es el páncreas, que es este delgadito, en un corte transversal, que está pegado al duodeno. Este es el intestino y este es el duodeno. ¿Por qué se ve aquí el páncreas? Porque tiene líquido alrededor, ¿no? Y el líquido nos favorece a ver. Si no hubiera líquido, no vemos nada. Aquí también, fíjense, este blanquito de aquí es el corte transversal del duodeno.
y aquí vemos en corte transversal el páncreas. Aquí es un corte longitudinal, ahí está el intestino y el páncreas también se nota ahí clarito, ¿no? Pero eso es ¿por qué? Porque hay líquido. Si no hubiera líquido no se vería. Entonces, regla de oro, un examen normal no descarta la enfermedad pancreática, ¿ya? El hecho que veamos todo bien no significa que esté sanito del páncreas. Puede ser que esté enfermo, aunque se vea todo bien, ¿ya? Otras alteraciones pueden ser sugerente a pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y lesiones cavitarias, como los quistes congénitos, los pseudoquistes y quistes de retención. Y también están incluidos ahí los abscesos. Y también puede presentarse algunas neoplasias, ¿ya? O adenocarcinomas. Aquí, por ejemplo, yo les voy a mostrar algunas neoplasias que supuestamente son del páncreas, porque están en el área de proyección del páncreas. Fíjense aquí, está el riñón y aquí está el vaso. Y este es el tumor, que está justo en el área de proyección del páncreas. Entonces se supone que es del páncreas, ¿ya? Aquí también, este es el vaso, por aquí está el riñón y este es el área de proyección del páncreas. Entonces se ve la presencia de la neoplasia, ¿no? Del tumor. Es por eso que uno, ya les he dicho, que considera que es del páncreas, porque no se han visto los otros órganos afectados. Ahora vamos a entrar con el intestino delgado y el estómago, ¿ya? En realidad, más adelante tengo dividido el intestino y el estómago, pero en realidad en los dos vamos a evaluar todo de la misma forma, ¿ya? En el tracto gastrointestinal, entonces, nos permite evaluar el peristaltismo tanto del intestino como del estómago. Nos permite identificar una masa intestinal que no pudiese ser palpada o detectada por los rayos X. Evalúa la estratificación de la pared gástrica e intestinal y de acuerdo a la tipificación de las lesiones también permite determinar el tipo y el origen de las mismas. También nos permite evaluar las características del contenido intraluminal y también nos permite de manera incipiente poder medir la cantidad de efusión peritoneal en caso de la citis, ¿no? Cuánto líquido hay libre en la cavidad abdominal. Tanto el estómago como en el intestino, cuando yo veo la mucosa o la pared del estómago, por así decirlo, veo de esta forma, ¿ya? Les voy a tratar de dibujar con algún color. Yo creo con pluma y el color amarillo, ¿ya? El intestino es todo esto desde aquí. O sea, el dibujo que están viendo ahí a la mano izquierda es un intestino que es de forma tubular, que es así, ¿no es cierto? A cada lado del intestino, aquí sería la parte media del intestino, esta es la parte de la mucosa, es ahí por donde corre el alimento, ¿no ve? Que llegaría a ser el número 1, la parte de la mucosa, ¿ya? O la interfase de la mucosa, mejor dicho. Entonces, de ese lado hacia arriba es una pared y de ese lado hacia abajo es la otra pared. Es por eso que solamente les estoy mostrando de un solo lado. El segundo que se ve negro es la mucosa, la tercera es la submucosa, el 4 es la submuscular y la última es la última capa que sería la serosa, ¿ya? Fíjense que tanto en la imagen, en el gráfico, en el dibujo, en el esquema que se ve arriba, se ve de la misma forma en la ecografía, ¿ya? Se reconocen todas las capas. Entonces, ustedes para no equivocarse, para no confundirse, cuando ven el estómago o intestino, siempre tienen que buscar las capitas. A veces se ve más clarito, a veces solamente se reconocen 3 capas, pero se llega a ver, ¿ya? Si ustedes me dicen, yo les muestro y siempre se llega a ver las 5 capas. Este es el mismo intestino, o puede ser también el estómago, pero en un corte ya transversal. Fíjense que la interfaz de la mucosa sigue siendo el centro, que es blanco. La parte de la mucosa es el negro. La submucosa, el blanco, más delgadito.
la parte muscular, otra vez el negro, pero más delgado, y por último la serosa, ¿no? Entonces, yo voy a reconocer este corte transversal porque tiene forma redondeada, y el corte longitudinal porque va a ser más largo, como un tubo. Entonces, fíjense que aquí en la ecografía, también donde están los números, se nota la misma forma que estoy viendo yo porque es un corte transversal. Aquí, por ejemplo, fíjense, aquí arriba, debajo de la línea amarilla que estoy dibujando, se nota el intestino, pero se nota en un corte longitudinal y solamente se nota la pared de arriba. Y hacia abajo veo uno redondito que se nota el intestino en corte transversal, ¿verdad? Ahora, ¿por qué a veces solamente se ve la parte de la pared de arriba del intestino? Ya les he dicho que el intestino tiene forma de tubo, ¿no ve? Que es así grueso. Entonces, aquí están las capitas. Se los voy a dibujar, aunque sea 2 capas, para que puedan reconocer la idea de lo que les estoy diciendo, ¿ya? Y aquí en el interior está el contenido. Entonces, ¿qué pasa a veces? Las partículas de gas, siempre por gravedad, van a ir a la parte de arriba y se van a colocar aquí, ¿ya? En la parte de la mucosa, de la interfaz de la mucosa. Entonces, este sonido o este gas que está aquí no va a permitir que pase el sonido hacia abajo, y es por esa razón que a partir de ese lugar no se va a ver nada y no se puede reconocer obviamente la pared del otro lado, porque el sonido no va a atravesar y no va a llegar hasta ahí. Entonces, a veces pasa eso, que por el tipo de contenido que tiene no se puede evaluar el otro lado, ¿ya? Nos damos cuenta que por el grosor de la pared hay presente una patología o no. En el caso del estómago puede ser de 3 a 5 milímetros. En el caso del duodeno puede ser de 4 hasta 5 milímetros, lo normal, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si el estómago estamos viendo y lo medimos y mide 6 o 7, o que mida 5.3, ya estamos hablando de una patología del estómago, de la pared. O sea, estamos hablando de una gastritis. Obviamente, si estamos viendo en 11 o en 12, ya será una gastritis fuerte, ¿no? O crónica o aguda, como ustedes quieran llamar. Y en caso del duodeno pasa lo mismo. Si lo medimos y mide más de 5 milímetros, directamente estamos viendo una enteritis. En el yeyuno de Ilion tiene que ser de 2 a 3 milímetros, en los felinos 2.1, el colon hasta 2 milímetros nada más, y en felinos hasta 1.7. Entonces, midiendo el grosor de la pared, yo veo si se trata de una gastritis o una enteritis. Cuando yo evalúo el contenido intraluminal, ya sea del estómago o del intestino, no vamos a olvidarnos que eso va a depender mucho de qué tipo de contenido tiene el animal o ha comido, ¿ya? En caso de que no haya comido nada, se ve aquí, como les he mostrado en un corte transversal, todo esto blanco, que sería la interfaz de la mucosa, ¿no es cierto? Eso sería parte de moco, nada más, que está en el intestino en condiciones normales. Ya si vemos que tiene muchos líquidos, dentro del interior del intestino del estómago se va a ver pues así color negrito, como estamos viendo aquí. Pero fíjense que aquí lo que estamos viendo es el estómago. La pared del estómago se ve de arriba y la pared del estómago se ve de la parte de abajo, ¿no ve? Porque el líquido siempre nos va a favorecer a poder ver bien, a poder hacer bien una ecografía. En cuanto más líquido haya alrededor de las estructuras, va a ser mucho más fácil de reconocer. Si hay poca cantidad de líquido, no se va a poder reconocer. Ahora, no se olviden que cuando nosotros estamos comiendo o estamos tragando, no solamente tomamos agua, sino entra con pequeñas partículas de gases, y lo que podemos ver cuando hay presencia de gas es la imagen de aquí abajo de la izquierda. En este caso vemos como rayitos de sol que están entrando por su ventana. Entonces estos rayos de sol prácticamente son burbujas de gas, y ese gas se representa de esa forma, y por eso es que no se ve la otra pared de abajo del estómago, ¿no? La que está aquí abajo, ¿ok?
En cambio, el alimento, como es una estructura más sólida, lo que hace es agarrar o detener todo el sonido aquí arriba, y en la parte de abajo lo que se produce es una sombra acústica posterior, y es por eso que no se ve nada debajo del alimento. Entonces, cuando nosotros evaluamos el contenido, como les he dicho, el líquido nos favorece bastante, el gas interfiere, en el mucoso también es favorable, se puede ver bien nomás, y en caso del alimenticio va a depender si tiene más contenido líquido, más sólido o más gaseoso. Entonces puede variar para poder hacer una buena evaluación del contenido intralunar. ¿Ya? Denme un minutito, por favor. Ya me están llamando y tengo que contestar un cachito, por favor. Chicos, por favor, 5 minutitos, ¿ya? En 5 minutitos vuelvo.
Ya chicos, perdón. Ahora sí vamos a continuar ya. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre las patologías o sobre el estómago. Y luego vamos a hablar de todas las patologías, ¿ya? ¿Me escuchan, verdad? Sí, Doc. Ya. Entonces, en el estómago no se olviden que a veces solamente se ve la pared de arriba, no se ve todo completo, como están viendo aquí. Pero noten siempre se nota las capitas del estómago y del intestino. Abajo no se nota nada porque ese es un contenido alimenticio, porque tiene burbujas de aire, de gas, y también tiene restos de alimenticio, ¿ya? Y fíjense, la pared se mide desde donde está la interfaz de la mucosa hasta la serosa, en la capita más arriba, ¿ya? Entonces, como les he dicho, tanto en el intestino como en el estómago, siempre vamos a reconocer las 5 capas que están presentes: la serosa, la muscular, la submucosa, la mucosa y la superficie de la mucosa. Este, por ejemplo, es un estómago, pero fíjense que todo el estómago, todo este redondito que ven aquí, está vacío, no tiene contenido, ni siquiera tiene contenido mucoso. Y fíjense que por lo que está vacío, se pueden notar hasta los pliegues, que son estas líneas que son medio horizontales, se puede decir, o verticales también en algún momento, que son los pliegues del estómago, que están todos como arrugaditos. Y en literatura dice que tiene la forma de un aro de bicicleta. Algunos alumnos han dicho que ven un duende ahí, pero la verdad yo no veo en ningún lado la cara del duende. Aquí vemos un estómago netamente que tiene un patrón líquido. Se fijan en el interior, se ve todo negro, donde estoy marcando que es contenido líquido, y la pared se observa a este costadito, donde están las cruces, se está midiendo el grosor de la pared. Y obviamente cuando vemos el estómago, siempre a su lado vamos a ver el hígado, especialmente los lóbulos izquierdos, ¿ya? No se olviden que cuando vean el hígado, van a poder reconocer el interfase del diafragma, que es esta línea blanca de aquí. Espero que me estén siguiendo todos, porque cuando yo les muestro una imagen así para el examen en ecografía, lo que tienen que decir es que se observa el estómago, que tiene patrón líquido o contenido líquido, que es anecoico, se puede reconocer la pared del estómago, se puede reconocer la estructura del hígado, y también podemos reconocer el diafragma, ¿ya? No se olviden entonces, en cualquier imagen que les muestre, siempre tienen que describir todo lo que están pudiendo observar ahí, ¿ya? Aquí tenemos un estómago con el patrón gaseoso, que como les he dicho hace rato, se reconoce solamente la pared de arriba, y en el contenido interno solamente se puede reconocer todo blanco, con esas entraditas de rayos de sol, que son característicos de un patrón gaseoso. Que me digan que es un patrón mixto, que tiene gas y tiene alimento, vale también, no se preocupen, ¿ya? No es que tienen que poner con punto y coma todas las cosas. Aquí en el patrón alimentario, en lugar de ver los rayitos de sol, lo que van a ver son manchas negras debajo de los alimentos que son más sólidos. Y siempre se reconoce la pared de arriba. Fíjense aquí, se ve la pared, pero también se ve en la pared de los costados un poco. Eso va a depender mucho del tipo de contenido que tengan, a que estén observando ustedes. En el intestino, lo mismo, el patrón gaseoso o el patrón mucoso, en este caso es un patrón mucoso. Por encima vemos nosotros el vaso y aquí abajo vemos el intestino, ¿ya? Aquí hay un patrón mucoso también. Si se fijan, hay cortes transversales y hay cortes longitudinales que me indican que es el intestino. Pero lo que siempre tienen que reconocer para ver si es intestino o no es las capitas, por favor. Para hacer ya sea intestino o estómago, siempre las capitas tienen que revisar para poder reconocer.
Aquí hay un intestino que tiene contenido líquido en el interior. Y aquí hay el intestino que les he mostrado hace rato que tiene contenido gaseoso por la presencia de los rayitos de sol. No vayan a poner, pero en el examen se ven rayitos de sol, no. Es gas, ¿ya? O partículas de gas, burbujas de gas, lo que ustedes quieran, pero es gas. Entonces, dentro de la interpretación de las imágenes, siempre se va a poder determinar el grosor de la pared, porque la vamos a poder medir en ecografía. Se va a poder evaluar la estratificación de la pared, si es regular, si es irregular, si es fina, si está ondulada, si es irregular, si está engrosada, todas esas cosas. Determinar también si hay simetría o extensión en la lesión. A veces solamente puede estar afectado una porción del intestino y la otra porción estar normal, entonces tienen que revisar eso. Obviamente en el examen no les voy a pedir tanta finura para hacer el diagnóstico, ¿ya? También tenemos que hacer la evaluación del contenido intraluminal y la evaluación del peristaltismo. Y si el involucro es sistémico o regional, lo que les he dicho, si es una parte afectada o está todo el intestino afectado. La gastritis, entonces, ¿cómo vamos a ver? Noten que vamos a ver la pared que va a estar más engrosada de lo normal. Aquí ya vemos una pared del estómago que está bastante gruesa y la podemos reconocer con facilidad, ¿ya? No necesariamente la tenemos que medir, porque aparte de estar engrosada por la medida, las paredes son más irregulares, no son tan finitas como vemos en otras imágenes. Esta es una gastroenteritis. Fíjense que aquí el estómago prácticamente se pueden reconocer todos los pliegues y vemos que sí está aumentado de tamaño, sí el grosor es evidente, aunque no se esté midiendo. Y obviamente en los intestinos también vamos a notar lo mismo. En caso de la intususcepción, ¿saben ustedes qué es una intususcepción? ¿Sí o no? Ya. Ustedes pueden agarrar la manga de su chompa o de una polera manga larga, ¿ya? Agarran la manga y la meten dentro de la misma manga, o sea, metiendo la misma porción de la manga hacia adentro. Eso se llama una intususcepción intestinal o se llama invaginación intestinal, cuando el intestino prácticamente es como si dijéramos que se está tragando al mismo intestino, ¿ya? En un corte longitudinal vamos a ver esto, lo que estamos viendo aquí arriba. Si se fijan, este es un intestino, es una pared del intestino que viene por aquí, y aquí se está doblando, como si se estuviera metiendo adentro, y aquí vuelve a aparecer más pared. Ya es como capas de cebolla que se están formando, y esto de aquí que brilla más no es la mucosa, sino que es el mesenterio que se está metiendo también dentro del intestino. Entonces en un corte longitudinal la intususcepción se puede ver de esta forma. En un corte transversal obviamente se puede ver más definido como un aro de cebolla. Esto sería el intestino que se ha metido adentro y la parte de afuera es el intestino que se lo está tragando, por así decirlo, ¿ya? Cuando vemos una intususcepción intestinal o una invaginación intestinal, esta imagen puede cambiar por el tiempo que ha transcurrido de la intususcepción. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la intususcepción ha iniciado o es reciente, vamos a ver esta estructura como estamos viendo en la imagen de arriba, ya en estas dos de arriba. ¿Por qué? Porque ahí se mantiene la estructura de la pared, se mantiene la irrigación, se mantiene la mucosa, se mantiene toda la estructura del intestino. Pero ya cuando pasa mucho tiempo, fíjense que se nota como una bola o como una marca nada más, que no se puede diferenciar bien dónde empieza o dónde termina, o si tiene mesenterio o no tiene mesenterio. ¿Eso por qué ocurre? Porque cuando hay una intususcepción, se corta la circulación normal que hay en el intestino y prácticamente esa porción de la intususcepción intestinal se va muriendo.
se va necrosando. Obviamente que si vemos más adelante esta misma imagen, podemos verla ya totalmente negra, sin poderla reconocer. Pero ¿cómo diferenciamos que se trata de una intususcepción? Con la anamnesis o la historia clínica. Porque en la historia clínica, ¿qué va a ir acompañada? Que es un perro que hace tiempo o varios días ya que no está comiendo, o lo que come lo devuelve, lo vomita, no se está alimentando bien, tiene dolor abdominal, le cuesta caminar, todo eso. Entonces, al ver ya esta imagen así pasada o antigua, ya podemos suponer que es una intussuscepción y ya ha pasado unos cuantos días porque ya el tejido se empieza a necrosar, ¿ya? Este es intestino con líquido libre en el peritoneo, ¿ya? Si se fijan aquí, se ven las capitas del intestino, ¿no ven? Pero se ven como si estuvieran flotando. ¿Por qué? Porque hay líquido libre en cavidad abdominal. Todo esto que estoy marcando aquí, este negro con puntitos blancos bien finito, es líquido libre en cavidad abdominal, como lo que estamos viendo aquí adelante. Ya les he dicho que el líquido se ve negro, pero cuando se ve así con estos puntitos bien finitos, bien menuditos, quiere decir que ya hay presencia de restos celulares. ¿Eso qué quiere decir? Que hay sangre en el interior. Lo que estamos viendo, esos puntitos blancos bien finitos, son glóbulos rojos, es una hemorragia. Entonces, por eso lo vemos de esa forma, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos reconocer las capas del intestino, que son esas líneas, pero si se fijan, en esas líneas están apareciendo como pequeñas vellosidades, como pelitos a lo largo de todo el intestino. Cuando nosotros tenemos esta imagen, es la peor imagen que podemos observar, porque eso quiere decir que la pared del intestino se está rompiendo, se está fraccionando, se está destrozando. Y esto ya es sinónimo a una peritonitis, porque el intestino empieza a romperse las paredes así finamente y el contenido empieza a salir hacia el peritoneo. Entonces, a consecuencia de eso viene una peritonitis, una infección del peritoneo terrible. Porque no se olviden que el contenido del intestino no es pues algo limpio, no es algo que esté estéril, porque en muchos lugares ya del intestino ya puede haber restos o desechos del bolo alimenticio, ¿ya? Obstrucción y cuerpo extraño. Esta imagen les puede parecer rara o no completa, no poder interpretar bien que se trata de un cuerpo extraño o una obstrucción. Cuando hacemos una ecografía para poder determinar la obstrucción intestinal, la ecografía es el método más indicado para poder hacer ese diagnóstico. Rayos X nos sirve siempre y cuando queramos ver piedras, podemos ver huesos que están tapados o están obstruyendo el tracto intestinal, pero en la ecografía se puede valorar más la obstrucción. Obviamente, cuando se ve, hay cuerpos extraños como plásticos, hilos, bolsas, telas, otras cosas, porque los perros se tragan de todo. Eso, por ejemplo, no se ve ni en rayos X ni en ecografía. Pero ¿cómo sabemos que está obstruido? Simplemente por lógica. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la casa cuando se tapa se tapa la alcantarilla, ¿no? Cuando no circula el agua. Lo primero que aparece en la casa no es que nos damos cuenta, es el latito. Lo primero que aparece en la casa que nos hace sospechar de eso es un mal olor a baño, ¿no es cierto? Porque el líquido, como empieza a acumularse en la alcantarilla, los olores empiezan a salir por todos lados, ¿no? Por las cámaras. Entonces empezamos a sentir ese mal olor a baño por toda la casa. Ya cuando nos damos cuenta es cuando vemos que el agua no está entrando con facilidad en la taza especialmente, o en la lavandería, en el lavamanos, en el lavaplatos, no entra fácil, tarda en entrar, demora harto en entrar. Entonces allá estamos sospechando más de una obstrucción. Por último, ¿qué hacemos? Levantamos la cámara, destapamos la alcantarilla y vemos que se ha acumulado el agua, está bien encima, que discúlpame por lo que voy a decir, que las heces están flotando, ¿no es cierto? Entonces, eso ya nos hace decir, nos confirma la sospecha que nuestra alcantarilla se ha tapado, ¿no es cierto? Pero no sabemos dónde exactamente ni con qué, pero sí sabemos que está tapado.
Entonces, con la ecografía nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Y para eso qué evaluamos? Evaluamos el peristaltismo. El peristaltismo es como cuando el tren está avanzando. Avanza en líneas rectas, se tiene que hacer una curva, pero va avanzando, ¿no es cierto? Yo cuando hemos hecho ecografías y hemos visto peristaltismo, han visto que el contenido va avanzando de un lado hacia el otro lado, pero no regresa. En cambio, cuando hay una obstrucción o un cuerpo extraño en el intestino, viene el peristaltismo, está queriendo avanzar y se choca con algo y retrocede. A eso se llama reflujo peristáltico, ¿ya? Entonces va y viene, va y viene. Entonces ya sé que cuando veo esa imagen es que está obstruido en algún lado. También puede haber acumulación excesiva de líquidos en el intestino. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va a ver el peristaltismo, pero la luz del intestino va a aumentar más de tamaño, va a aumentar más de diámetro y el líquido va a estar como estático. O simplemente va a ser unas como oscilaciones, va a ser de un lado hacia otro lado, pero no va a avanzar. Entonces, eso a mí me dice, al igual que la alcantarilla, que el intestino está tapado en algún lado, pero no sabemos con qué ni en qué lugar exactamente, ¿no es cierto? Ahora, yo les pregunto, ¿cómo se dan cuenta ustedes o sospechan ustedes que el animal está obstruido, pero sin haber hecho antes la ecografía? ¿Cuál es la sospecha? ¿O cuáles son los signos clínicos, digamos, que nos hace sospechar de que hay una obstrucción? Doc, ¿puede ser porque no puede defecar? Exacto. Lo primero es que no defeca. Tal vez el animal hace esfuerzo y no defeca absolutamente nada, ¿ya? Pero en ocasiones, ¿qué pasa con eso, con lo de la defecación? Que a veces defeca bien poquito, pero la defecación que hace es líquida. O es muy líquida o es semipastosa. O sea, de consistencia muy blanda, ¿no? Casi líquida se puede decir. En ese caso, por ejemplo, cuando hay diarrea o bota semipastoso, pero en pequeñas cantidades. Ojo, tiene que ser poco, no puede ser mucha cantidad que bote eso. ¿Eso a qué se debe? A que tal vez el cuerpo extraño puede ser una pelotita, ¿ya? Que se ha quedado en el intestino. Una pelota de plastoformo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo que elimina. No es que hay tránsito en el intestino, es que hay rebalse. Por los costados del cuerpo extraño, como es una pelota, es más liso. Entonces, cierta cantidad de líquido por la presión excesiva que hay del otro lado del intestino que está tapado, porque ahí realmente se ha acumulado mucho líquido. Entonces, el líquido que está pasando por los bordes o por los costados de la pelota es poquito. Y lo que llega a botar la diarrea o esas heces en pequeñas cantidades, simplemente es el rebalse. Es lo que está botando la presión excesiva que hay en el intestino. Porque cuando hay una obstrucción intestinal seria, el animal no bota nada. Lo que come lo vomita. Porque si empieza a haber ya defecación, especialmente de sólido, ahí no podemos sospechar después que hay cuerpo extraño, porque está botando cuerpo sólido. O, perdón, materia fecal, que es algo más sólido. Entonces, ahí no hay sí o sí, o sea, no hay cuerpo extraño y no hay ni obstrucción, porque el tránsito es normal, porque está defecando. Si se tapa la defecación, ahí sí estamos hablando de un cuerpo extraño, ¿ya? Y obviamente hay que tener cuidado con el rebalse. El vómito también es un signo muy importante porque el perro come y ese ratito lo vomita, y vomita tal cual el alimento ha consumido. No tiene que botar alimento digerido. Si vomita alimento digerido, eso quiere decir que está cruzando tal vez con otra patología, puede ser con una gastritis o una enteritis, que el alimento ha sido parcialmente digerido y luego ha sido expuesto. Pero en una obstrucción generalmente botan tal cual comen y botan al poco tiempo, ¿ya? Entonces está claro cómo se puede reconocer realmente una obstrucción, porque cuando hay líquido en el estómago, se ve como esta imagen de aquí, este estómago y este líquido que está presente o alimento se puede decir,
está quieto, está estático, no se mueve, tal cual está en la fotografía, en la imagen, ¿ya? Entonces, la obstrucción se mide y se valora de esa forma. ¿Está claro? Les doy una explicadita más de eso. ¿De nuevo? Ya. Les decía hace rato que las obstrucciones intestinales se comparan como cuando se tapa tu alcantarilla. En la alcantarilla obviamente se acumula el líquido, se acumulan los desechos, empiezan los malos olores y cuando destapas la cámara el líquido está ahí acumulado, ¿no es cierto? Y ahí te das cuenta que sí está tapado tu alcantarilla, pero no sabes dónde ni con qué, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con el intestino y el estómago. Cuando hacemos una valoración con la ecografía, lo que vemos es el reflujo peristáltico. ¿Qué es el reflujo? Es que quiere avanzar el líquido por la manguerita o por el intestino, pero como está tapado, se choca y no puede avanzar más, entonces ¿qué hace? Retrocede. Como tiene que avanzar otra vez, viene otra vez para avanzar, se choca y retrocede. No es que estamos viendo lo que choca, pero simplemente vemos ese reflejo, que no puede avanzar. Va y viene. Va de frente, regresa de atrás. De frente, de atrás. De frente, de atrás. Entonces es bien repetitivo. Y es por eso que cuando hacemos esa valoración ecográficamente, debemos tomarnos nuestro tiempo siempre para ver el intestino. Se valora por unos 3 a 5 minutos un segmento en especial. Especialmente donde se está viendo ese reflujo, ¿ya? Después, otra cosa que podemos ver no siempre va a ser el reflujo, porque a veces ya ha pasado mucho tiempo y de verdad ha habido mucha acumulación de líquido. Entonces vamos a ver que el diámetro del intestino está muy aumentado, que las paredes están muy separadas, ya no es como estamos viendo un peristaltismo normal, digamos, se acumula el líquido y está quietito, no avanza, y lo mismo pasa en el estómago. El líquido está quieto, no se mueve, no avanza y no hace nada. Y eso nosotros nos acompaña, ¿qué? Los signos clínicos, que el animal no defeca o que el animal vomita, ni bien come o ni bien toma agua, ¿no? Y además que también es una patología que hay dolor abdominal. Entonces el animal camina generalmente arqueado, con una lordosis, y cuando le hacen la palpación en el estómago hay dolor abdominal. Entonces, si se dan cuenta, no es porque vea claramente algo específico que me indica que es un cuerpo extraño. Simplemente hago un razonamiento de la sintomatología que veo en mi paciente y con los hallazgos ecográficos que hago, especialmente con la retención de líquidos, la ausencia de peristaltismo o el reflujo peristáltico. Ahora sí, no sé si me has entendido, si me he dejado entender mejor. Ya. Hasta aquí sería todas las diapositivas que nos faltaba observar. Aparte de esto, ahora no sé si tienen alguna duda con algún tema en específico o alguna consulta específica. Para el examen, dime Laura. ¿Qué cosa? Perdón, no te entendí. El refuerzo posterior generalmente se dan en estructuras que tienen bastante líquido, ¿no ve? Porque una cosa es el refuerzo posterior y otra es la sombra acústica. El refuerzo posterior, esto de aquí es como una sombra acústica, se puede decir. Los rayitos de sol y esto de acá, ¿no ve? Es sombra acústica. Pero el refuerzo posterior se dan generalmente en estructuras
estructuras como la vejiga o la vesícula biliar cuando estas están muy cargadas de líquido. Abajo se ve como si fuera mucho más brillante de lo normal, como si se tratara de un sedimento, pero no es sedimento, simplemente se ve más brillo debajo de la vesícula o debajo de la vejiga urinaria. No sé si tengo aquí una imagen, estoy utilizando eso. Más o menos como esta de acá. ¿Ves esta imagen de aquí? ¿Ves este redondito? Ay, perdón, no estoy dibujando bien. Este es redondo, ¿no ven? Ese redondo, por ejemplo, es líquido. Y el refuerzo posterior es esta mancha blanca que estamos viendo debajo del líquido. Esto de aquí, lo que estoy pintando de amarillo. Esa línea, esa mancha blanca es el refuerzo posterior. Entonces, el refuerzo posterior aparece en aquellas estructuras cuya interfase de contenido líquido es mucho mayor al del lugar, al de la cavidad. Y lo que se marca abajo es como una sombra mucho más blanca. ¿Ya? Eso es el refuerzo posterior. No sé si me has entendido, Laura. El refuerzo es como que te dijera, como si vieras la sombra de tus pies, ¿ya? Es un reflejo nada más. En cambio, las sombras acústicas es como si pusieras, digamos, tu celular debajo del foco y por ahí ya no pasa la luz y se ve una sombra, ¿no ve? O es como si pusiera, digamos, una bolsa de plástico que puede distorsionar la luz que pasa a través de él. Entonces, esas son sombras posteriores, sombras acústicas, y este es el refuerzo posterior. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o duda sobre este tema o algo sobre lo que hayan leído antes? No te escucho bien, Laura. Mi volumen está muy bajito. No sé si tú... El refuerzo, sí. Y siempre en una interfase líquida, o en vejiga urinaria o en vesícula biliar. No hay dónde perderse. ¿Alguna otra pregunta o duda? No se olviden. Dime, Laura. Eso les he explicado, pero tal vez no te acuerdes. La ganancia es la cantidad de sonido que llega al transductor, ¿no ve? Cuando la imagen que tú estás viendo en el ecógrafo está muy oscura o muy negra, tal vez eso esté indicando que hay poca llegada de ecos al transductor. Entonces tú puedes aumentar la ganancia. Lo que estás haciendo al aumentar la ganancia es que la cantidad de sonido que estás regresando al transductor sea mayor. Entonces, como llega más sonido al transductor, en lugar de ver una imagen negra, vas a ver una imagen mucho más blanca, ¿no? Más clarito. Es por eso que cuando nosotros hacemos un estudio ecográfico, yo les digo, jueguen con la ganancia y jueguen con la profundidad, ¿ya? Cuando yo tengo estructuras, o sea, eso es en cuanto a la ganancia, ¿ya? Es para ganar o mejorar la calidad de imagen que tú tienes, para ganar más sonido o disminuir menos sonido. Eso va a hacer que cuando ganes más sonido, la imagen se vuelva más blanca, y cuando bajes la ganancia, la imagen se va a volver más negra.
Entonces tú buscas la graduación específica para tu ojo para que puedas ver. ¿Y dónde tú vas a calibrar esa ganancia? Viendo la vejiga. Tú sabes que el líquido se va a ver negro. Entonces ahí el líquido se tiene que ver negrito. Pero si le pones mucho negro, ya no se va a notar la pared. Como la pared se tiene que ver blanco, entonces tú aumentas la ganancia, cosa que sea equilibrada para que puedas diferenciar la pared claramente del líquido, ¿no ve? Entonces ahí tú haces el juego, ahí tú calibras la ganancia que tú necesitas en la vejiga. Ahora en cuanto a la profundidad, ya les he dicho que no es un zoom. La profundidad es lo que se aumenta, lo que el sonido se aleja del transductor, o se disminuye lo que el sonido se acerca al transductor. Pero tú, ¿qué pasa? Cuando tienes mucha profundidad, la imagen lo ves como más chiquito. ¿Por qué? Porque estás viendo una estructura más profunda. Si utilizas poca profundidad, ves como una imagen más grande, pero en realidad tú estás viendo más superficial. Y como ves en toda la pantalla, da la apariencia de que estuvieras aumentando el zoom. Pero en realidad lo que estás haciendo es bajar la profundidad. Ahora, ¿eso para qué te sirve? Por ejemplo, si tienes una vejiga muy chiquitita, que ha orinado recién, que no tiene mucho contenido, si utilizas mucha profundidad, tu imagen va a ser muy pequeña y no la vas a poder observar bien. Entonces, para eso, ¿tú qué haces? Vas disminuyendo la profundidad. Con eso, tu imagen va a ir como aumentando de tamaño, digamos, pero no es eso lo que pasa, y vas a poder reconocer mejor. Pero ¿qué pasa? Lo contrario. Si tu vejiga está muy distendida y tú estás viendo con muy poca profundidad o estás viendo muy superficial, toda tu pantalla te va a parecer negro y no vas a ver nada. No vas a reconocer la pared, no vas a reconocer nada y vas a pensar que incluso está negro porque no tiene mucha ganancia. Y te vas a volver loca por no poder calibrar bien el equipo. Entonces lo que tú esperas para eso es aumentar la profundidad, ahí la imagen se va a reducir de tamaño y ahí sí vas a poder contemplar en su plenitud todo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando hay cosas muy chiquitas y muy superficiales que tienen que ver, es mejor utilizar menos profundidad. Y cuando hay estructuras mucho más grandes para ver, hay que utilizar mayor profundidad, ¿no ve? En el caso, por ejemplo, de ver hígado, se recomienda ver con más profundidad porque ahí puedes ver todo el órgano en su totalidad. Cuando ves con poca profundidad y no tienes mucho conocimiento sobre la anatomía, a veces te pasa y no ves. Lo mismo pasa con el estómago. Si el estómago está muy distendido y tienes muy poca profundidad, no lo vas a reconocer, te vas a perder. Si el vaso es chiquitito también y estás con mucha profundidad, no lo vas a reconocer. Para ver el vaso tienes que utilizar profundidad más pequeña. Para el hígado, profundidad más grande. El estómago, dependiendo si está dilatado, distendido o no, si está vacío, menos profundidad. Si está muy cargado, más profundidad. La vejiga, si está poco cargada, menos profundidad. Si está más cargada, más distendida, mayor profundidad. No sé si me han entendido esa parte de la profundidad. ¿Alguna otra pregunta o duda más que tengan? Voy a ver mis comentarios y no termino de leer bien la pregunta. Bueno, ahí dice, la imagen en espejo directamente solamente se presenta en el interfase del diafragma, ¿ya? Entonces, repito, se me ha ido la idea, estaba leyendo otra pregunta. Lo que pasa es que cuando yo veo la imagen en espejo, solamente se puede ver en el diafragma. El diafragma lo que hace es reflejar al órgano que está por detrás del diafragma, que en este caso es el hígado y la vesícula biliar, los que están más cerca. Entonces, como se reflejan al lado contrario donde debería estar el hígado y la vesícula biliar, nosotros podemos confundir eso con una patología que se llama hernia diafragmática o ruptura diafragmática.
¿Por qué? Esa telita tan delgadita que es el diafragma se rompe y el hígado que está en cavidad abdominal se puede pasar a la cavidad torácica y hay causar dificultad respiratoria, producir mucho dolor y producir también adherencias por el hecho de que se ha roto la pared vesical, la pared diafragmática, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en reconocer si es una imagen en espejo para no poder confundirla con una hernia diafragmática o una ruptura de la pared del diafragma. No sé si esa era tu pregunta y no sé si me has llegado a entender a lo que te he respondido. Eso te ayuda, ¿ya? A ver la continuidad del diafragma o no. Pero algo que sí va a ser claro, evidente, o sea, si tú sospechas de ruptura diafragmática, le miras al perro y estás respirando con dificultad respiratoria. Tiene una dificultad respiratoria muy marcada. Entonces es bien clarito poder diferenciar. Pero si la ruptura es parcial o más pequeñita, obviamente el órgano no tiene que ser muy grande. ¿Qué ha pasado? Y si no tiene mucha dificultad respiratoria, definitivamente estás viendo una imagen en el espejo, nada más. Aunque no crean, es un poquito difícil poder hacer el diagnóstico de eso, porque no son pues perros que te traen ese ratito que se ha roto, que se ha producido el trauma ese. A veces te traen de mucho tiempo, cuando ya están con adherencias, ya están con consolidaciones, a veces no se reconoce para nada la pared del diafragma, o sea, es bien complicado, es difícil. Y eso, pero como tú dices, Laura, lo mejor es ver la continuidad del diafragma. Si ya no ves el diafragma, directamente ya se sospecha de eso, ¿no? Y la única forma de confirmar eso a veces es con la paratomía, es abriendo al animal. La pena de la hernia diafragmática, que si tú abres eso, hay una descompensación en la presión negativa que debería haber en el tórax, entra aire, el pulmón se colapsa y el perro deja de respirar ese ratito. Es bien complicado. No sé si te ha aclarado o tienes alguna duda más. ¿Absorción y resolución? Sí, es similar. Casi viene siendo lo mismo, pero porque de acuerdo a lo que se absorbe también hay la resolución de la imagen, ¿no? En cuanto más brillo, mayor va a haber la resolución, porque va a haber mejor absorción del tejido del órgano, del sonido, y la imagen se va a ver mucho mejor. Laura, aprovechando que tú estás con más conversación, por si acaso tienes impresora, ¿no? Y alguien que tenga impresora en la casa para que me lo pueda imprimir, unas 2 hojitas. No he olvidado imprimir yo. Julio, sí. Un favorcito. Lo que pasa es que la nota práctica tenemos que pasarla por hojitas. Como ya han dado ustedes examen, esa nota tienen que firmar ustedes, ¿no es cierto? Para poder presentar. Entonces, quería que me imprimas esas hojitas para que ustedes puedan firmar mañana, porque hay que presentar ya nomás. Y como yo voy a tomar el examen teórico práctico ese rato, si acabamos temprano, puedo ir revisando unos cuantos y todos así pueden verificar su nota práctica. Y si no, en el transcurso de la tarde yo les envío las fotos, porque me imagino que yo recién esa planilla voy a presentar al día siguiente, pero para que haya conformidad y todo eso, no termino de revisar el curso, termino de revisar en la tarde y ya todos les mando por fotos para que no haya problemas y no haya ningún inconveniente.
No sé si ustedes están de acuerdo en poder firmármelo mañana la hoja así en blanco, y si acabamos temprano yo puedo continuar a revisar hasta que revise lo más posible, y a los demás les mando por foto, si están de acuerdo, por favor. Sí, Doc. Bien. Julito, un favor entonces, mándame un mensajito al WhatsApp, yo lo hago la planilla más ratito y te mando para que me lo imprimas, por favor. Ya está bien, ahorita le hablo, Doc. Ya, gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta o duda sobre el examen? Con las imágenes en práctica no se compliquen, por favor. Yo les voy a... Tienen que ver una imagen, y lo único que tienen que hacer es describir. Revisen bien las imágenes que tienen, que les he mandado en las diapositivas, pero no se compliquen. Imágenes muy difíciles no les voy a colocar, ¿ya? Entonces, esa del cuerpo extraño, por ejemplo, la última imagen que he visto, no me tienen que poner cuerpo extraño, suficiente que me digan, se ve el hígado, el diafragma, el estómago está con contenido líquido, anecoico, listo, suficiente. Ahora, de las primeras clases también de medicina nuclear, tomografía, resonancia magnética, puedo poner algunas imágenes que les pueda tocar al azar, porque no es el mismo examen para todos, son diferentes hojas. Ya, así es que no se preocupen mañana en copiar, no pierdan tiempo. Ya, eso yo lo impreso en mi consultorio, he tratado de imprimir en la mejor calidad que se puede. Claro que se me ha ido y unos cuantos no han salido muy claritas, pero de todas formas están bastante claras las imágenes y no está como para que se pierda. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o duda, Laura? Supuestamente está fijado para las 7:15. Doc, ese es el teórico, ¿no? Sí, pero vamos a dar todo en uno. Les voy a dar el teórico y el práctico, no sé si al mismo tiempo les dé unos minutitos para que descansen y luego darles. Pero como les digo, como es mejor calificar ese rato, yo prefiero que ustedes estén ahí, califico y revisan así su examen ese rato y así evitamos problemas. Ustedes se quedan más tranquilos. Sí, obviamente tengo que estar 6:45 ahí, ¿no? Pero si empezamos más antes sería mejor, pero no sé a qué hora abrirán la oficina. No creo que estén ahí a esa hora, tempranito. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Quieres decir algo más, Laura? ¿O esa carita era de susto? Sí. Ya. Entonces, si no hay más preguntas o más dudas, no les quiero perjudicar más, chicos. Traten de estudiar. Yo voy a estar un rato más despierto. Si hay alguna duda y estoy despierto ya, les puedo mandar un audio. ¿Ya? Si tienen duda con una foto en específico, una figura, me mandan la foto y yo con eso les explico. ¿Listo? Pues si nadie dice nada, nadie más pregunta. Muchas gracias a todos, chicos, por su atención. Espero que les haya servido esta clase como manera de estudiar para mí, para ustedes, mejor dicho. Espero que les vaya bien mañana y cualquier duda, consulta, me la hacen, por favor. Si sigo despierto, yo les respondo. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Que estudien bien y que tengan un buen descanso. Hasta luego. Hasta mañana. Laura.